bienvenido a casa, porque en casa estás a salvo. Hoy es un día muy especial porque estamos celebrando lo que es la crucifixión de Jesús, recordando la crucifixión, y la siguiente semana estaremos hablando de la resurrección. Soy el pastor John, soy el pastor general de esta hermosa iglesia y quiero que te prepares para la palabra que cambia vidas, porque un mensaje puede transformar tu vida y probablemente este mensaje es lo que estabas buscando y lo que estabas necesitando. La crucifixión es uno de los actos más atroces que el ser humano ha experimentado jamás. Y cuando Jesús grita sus últimas palabras en la cruz, él pronuncia tetelestai, que significa todo está hecho. Y ese es el tema del día de hoy. Tetelestai, todo está hecho. Pero antes de llegar a este punto crucial en la historia de Jesús, quiero que analicemos la crucifixión. Quiero que profundicemos y que veamos con otros ojos cuando era pequeño, cuando estaba en 12 o 18 años. Y lo imaginé así, lo dibujé así en la IA, trabajando con martillo, clavos y madera. Un artista total. Pero imagino que él sabía que esos instrumentos con los que él trabajaba en algún momento serían los mismos instrumentos de tortura y se volverían sus verdugos. Yo creo que él sabía, y me lo imagino diciendo: algún día sé que tendré que morir así. Pero es icónico que los clavos que un día él utilizó para clavar la madera, ahora lo clavarían a él en la madera. Es muy irónico. De esta manera él estaría creando la obra de arte más grande que cualquier carpintero haya creado. Es irónico que la madera que él clavó con sus manos, ahora sus manos estarían clavadas a él, a la madera. Escucha esta frase: para recibir el regalo del sacrificio de Jesús, debes estar vacío. Oh, pastor, yo conozco el sacrificio y yo he visto películas al respecto. Yo ya sé de eso. Quiero que hoy veas con ojos nuevos el sacrificio y la crucifixión de Jesús. Vamos a profundizar tal vez de una manera que no lo habías visto antes. Ojos nuevos. No hagas algo sagrado común, porque no puedes llenar un vaso que ya está lleno. El problema de la humanidad es que está llena de sí misma y desconocen el sacrificio de Jesús. Marcos 8:35 al 37 dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, está hablando Jesús, y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Qué beneficio hay tener todo pero perder tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Hoy te voy a decir esto: tú vales la sangre de Jesús. Pero ese es un cliché cristiano. Todo el mundo lo predica en las iglesias a donde voy, pastor. Todo el mundo dice que valgo la sangre de Jesús. Yo ya me la sé.
Pero quiero revelarte algo impactante que muchos que han leído la Biblia una y otra vez pasan por alto en la crucifixión de Jesús. Muchos que creen conocer y saber la crucifixión de Jesús pasan por alto detalles tan impactantes como los que estoy a punto de decirte. Y mientras revelo cada detalle, el siguiente se va poniendo cada vez más interesante. Hay dos hombres claves en la historia de la humanidad. El primero fue Adán y el segundo fue Jesús, el último Adán. Romanos 5:19 dice: así como por la desobediencia de uno solo, ese fue Adán, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno, ese fue Jesús, muchos serán hechos justos. Por culpa de Adán, todos somos pecadores. Por razón y por causa de Jesús, ahora todos somos justos. Donde Adán falló, Jesús venció. Lo que Adán rompió, Jesús lo restauró, siendo 100% hombre, 100% Dios, pero 100% con las debilidades humanas que tú y yo tenemos. Ahora quiero que lo veas a través de la Biblia. Quiero que veas el sacrificio a través de la Biblia, que pareciera estar oculto a las personas que la leen. Durante años se acercaba una persona en la mañana y me decía: pastor, llevo 40 años de cristiano y nunca había visto la crucifixión de esta manera. Adán desobedeció, ¿en dónde? En el jardín del Edén. Y por lo tanto trajo consecuencias de muerte para el mundo. Jesús obedeció en el jardín del Getsemaní, diciendo: no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, Padre mío, trayendo la consecuencia de traer vida al mundo entero. Adán estaba desnudo y lleno de vergüenza por su pecado y trajo condenación al mundo. Jesús fue crucificado desnudo prácticamente, pero tomó la vergüenza por nuestros pecados y trajo salvación. Después de que Adán pecó, el mundo produjo espinos por causa de la maldición. Después de que Jesús obedeció, poniéndose una corona de espinas en la cabeza, entonces llevó sobre él la maldición del pecado por el mundo. Dios pone a Adán a dormir y Eva es formada. En hebreo y en griego la palabra dormir significa morir seguido. Dios puso a Jesús a dormir, en otras palabras, a morir. Y la novia, que es la iglesia, fue formada. El costado de Adán fue herido en una costilla y Eva cobró vida. El costado de Jesús fue traspasado y la iglesia cobró vida. En la historia de Adán y Eva, Eva fue la que tomó primero el fruto. Y una vez que Dios confronta a Adán, lo que hace Adán es culpar a la mujer. Y como Dios había dicho que la paga del pecado es muerte, lo que Adán está diciendo prácticamente es: Dios, no me mates a mí, mátala a ella. En la historia de Jesús, el último Adán, cuando la novia pecó, la novia falló, Jesús le dijo a Dios: no la mates a ella, mátame a mí. El primer Adán trajo vergüenza, división, desánimo, tristeza, pecado, condenación. Pero el último Adán, llamado Jesús, trajo vida, y trajo gracia, trajo restauración y trajo una segunda oportunidad. Jesús pagó un precio alto. No fue fácil.
La crucifixión no solamente es un acto histórico, pagó el precio más alto que cualquier ser humano haya podido pagar, de una manera impresionante. Su tortura empezó cuando fue capturado por el Imperio Romano. Primero lo azotaron con varas, que era lo que hacían los romanos, pero después cambiaron el instrumento de tortura al siguiente. Este es un instrumento llamado flagellum o flagrum. Y si tú puedes ver, en las puntas tiene huesos afilados y tiene bolas de hierro y tiene ganchos que al golpear desgarran la piel. Y no solo la piel, desgarran también el músculo interno. Muchos piensan que Jesús fue azotado 40 veces, porque los judíos tenían esa ley, azotaban 40 menos 1 para no pasarse de los 40 latigazos y matar a la persona. Le daban 39 latigazos. Pero nota algo interesante: Jesús no fue condenado o juzgado por la ley judía, sino fue condenado por el verberatio romano, la ley romana. Y no tenía límite de golpes. El verberatio decía que si el romano quería, podía matarlo en ese momento. Y muchos morían justo en la flagelación, morían desangrados. Así que cuando nos presentan a Jesús en el arte, muchas veces nos presentan a un Jesús como un Jesús crucificado, con una pequeña herida en el costado, muy estético. Yo sé que antes la gente era ignorante, no sabía leer y se le tenía que presentar por medio de arte, de pinturas. Pero esa no fue la forma correcta de presentar a Jesús. Hace años leí una revista científica, The Journal de American Medical Association, la Asociación de Médicos estadounidense, que reveló cómo ellos piensan y creen que Jesús terminó después de la flagelación. Y las imágenes son estas. Estas imágenes que estás viendo revelan lo que probablemente pudo haber sufrido Jesús después de la flagelación. Realmente la Biblia lo enseña. Se me olvidó otra vez pasar este versículo, producción. Pero en Isaías 52, versículo 14 dice: muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. ¿Cómo estaba su semblante? Nada de humano tenía su aspecto. Nada de humano, desfigurado. Así es como quedó. Y la película de la Pasión de Cristo, que muchos han visto, es una película que se asemeja a lo que Jesús sufrió, pero realmente no se acerca a la realidad. Porque si lo hubiera hecho Mel Gibson tal cual sucedió, esa película sería una película gore, una película que no podría transmitirse en cines. Por lo tanto, lo que esta película refleja es solamente una pequeña embarrada. Y hoy te voy a pasar un fragmento. Y ese dolor está decidido a cumplir con el mandato paso a paso. La Biblia no dice que cae, pero estoy seguro que este rey cayó por tanto cansancio. Por eso pusieron a alguien para que le ayudara a cargar la cruz. Estoy seguro que al caer pudo haberse quedado ahí tirado, pero dijo no, y se levantó una y otra vez y dijo: voy a cumplir el llamado por el cual Dios me mandó a esta tierra, por amor. La alfombra roja por la que camina este rey no es una alfombra de tela fina, sino es de tierra manchada y teñida de sangre, por su propia sangre. Sus vestiduras ahora no son las de la realeza, ahora son
de un hombre avergonzado públicamente, sucias sus vestiduras. Su madre, su mamá, a la que llamaban: oh, mujer, bendita eres entre todas las mujeres. Ahora ella, me imagino que llora. Me imagino que ella dice al ver a Jesús: ¿qué estás haciendo, Jesús? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esta tortura siga? Tú puedes evitarlo. Basta ya, Jesús. Basta ya, hijo mío. No soporto verte así. Por favor, tú puedes destruir el mundo con un chasquido de tus dedos. Tú puedes hacer que todo este mundo desaparezca. Este mundo que no está listo para recibirte, que no está listo para creer en ti. Por favor, acaba con esto de una vez. La multitud se burla y ríe de él. Ellos tienen hambre y sed de muerte. La multitud acaba de decir hace un momento: liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesús. No importa que Barrabás sea un asesino, queremos muerte para Jesús. Lo escupen, le arrancan la barba, porque era lo que hacían los judíos. Lo golpean, y adivina quién te golpeó, le decían. Me imagino que Jesús vuelve a caer por el shock hipovolémico que está teniendo. Científicamente, un shock hipovolémico se da cuando un cuerpo ha recibido una tortura impresionante y ha perdido muchísima sangre. Y cuando el cuerpo pierde sangre, el corazón empieza a latir rápidamente, teniendo una taquicardia, para poder mandar sangre a los órganos del cuerpo. Al no poder, empieza a latir rapidísimo. El cuerpo selecciona hacia dónde va a mandar la sangre y decide mandarla al cerebro y decide mandarla hacia el corazón. Prioriza el corazón. Por eso la piel de Jesús ahora es pálida, está fría y sudorosa. Evidentemente tiene un problema pulmonar conocido como taquipnia. Los pulmones tratan aceleradamente de traer oxígeno al cuerpo, pero no pueden hacerlo. Y al no haber oxígeno en los órganos, empieza a haber una falla en todo el sistema, una falla sistémica general. Al no haber oxígeno, los órganos comienzan a fallar, y los primeros que fallan son los riñones. Oh, yo sé qué es eso. Yo sé el problema de los riñones. Sus riñones comienzan a tener una insuficiencia renal. No pueden procesar las toxinas y entonces dejan de producir orina. Eso médicamente se le conoce como anuria. Al tener anuria, entonces comienza su cuerpo a contaminarse con todos esos químicos que los riñones limpiaban. La urea y la creatinina empiezan a elevarse a niveles estratosféricos increíbles, a niveles tan grandes como si fuera veneno el que hubiera consumido. Su cuerpo empieza a hincharse, no solo por los golpes, sino por la retención de líquidos. Hay una confusión profunda en la mente en ese momento, porque la mente no puede pensar claramente, y hay una sed insoportable, insaciable. El páncreas y el hígado evidentemente empiezan a fallar. Y hay algo que se le conoce médicamente como acidosis metabólica, que es cuando el ácido láctico empieza a acidificar la sangre. La sangre se vuelve tan ácida que empieza a doler tanto el cuerpo y empieza a generar una debilidad extrema. Inmediatamente empieza a haber un fallo celular. Todas las células del cuerpo empiezan a fallar. Ninguna célula puede funcionar. Empiezan a fallar todas. La cabeza le duele de una manera impresionante. La vista está nublada con cada paso que él da. Y ahora, después de esto, viene lo que los médicos llaman el límite humano, el shock neurogénico. El límite del dolor, cuando el ser humano ha alcanzado el límite soportable de dolor,
entonces el sistema nervioso se llena de tanto dolor, de tanta carga tan insoportable y tan intensa, sobrecarga de dolor en todo el sistema nervioso, que lo que hace es colapsar. Y cuando colapsa, se detiene el sistema autónomo. El sistema autónomo es el que se encarga de hacer los procesos internos de nuestro cuerpo sin pensar, como lo es la presión sanguínea, el pulso sanguíneo. Y entonces, después de esto viene lo inevitable: la persona se desmaya y muere. Pero ¿por qué muere? Por un fallo sistémico total. Todo el sistema falló y por eso muere. Pero increíblemente, este rey no se detiene, sigue avanzando con su cruz, cargándola, decidido a terminar ese camino tortuoso de 3 kilómetros desde el pretorio hasta la punta del monte de la calavera en Gólgota. Y dice: voy a terminar, pase lo que pase. Imagina la disciplina mental que tuvo para poder sostener eso. Imagina la disciplina que tuvo para no soltar la cruz. Imagina la disciplina que tuvo para poder sostener todo eso que estaba sosteniendo en ese momento. Hematoidrosis saliendo por su cuerpo, gotas en forma de sudor en sangre. Imagina cómo hizo para mantener la conciencia y sostener esa cruz. Pero ahora imagina cuánto amor tuvo para sostenerla, porque no fue la disciplina, sino fue el amor por ti y por mí que sostuvo esa cruz del Calvario. Solo imagina qué es lo que hizo que lo sostuviera. Yo imagino a Jesús que con su mirada buscaba a sus amigos. Yo imagino que buscaba a aquellos que alguna vez le dijeron: Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Oh Señor, tú eres mi Dios, ¿a quién más iré? Si solamente en ti, es en quien encuentro palabras de vida eterna. ¿A dónde más iré? Y no estaban aquellos mientras los buscaba con su mirada. Yo imagino a los niños a los cuales Jesús dijo alguna vez: hey, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ahora los buscaba con su mirada, pero no los encontraba. ¿Por qué? Porque ahora esos niños estaban lanzando pedradas a él, orquestados por sus padres, diciendo: sí, hazlo. Yo imagino el dolor que sintió. Fue más grande en su corazón al ver la traición de los que amaba, al verse solo y abandonado por aquellos que juraron estar con él, menospreciado. Por fin es colocado en la cruz acostado. Los clavos los conoce bien. La madera y el olor, son familiares. Trabajó con ellos toda su vida, se preparó toda su vida para ese momento. Él sabía lo que estaba a punto de pasar. Colocan las manos del Dios creador y las traspasan y lo levantan en esa cruz frente a la vista de todos los que se burlaban. A Jesús en esa cruz le costaba respirar. Para poder respirar, él tenía que poner todo su peso sobre sus muñecas y sus manos en los clavos para poder sacar el pecho y poder meter un poco de aire y entonces exhalar. Y cuando exhala, caía todo el peso sobre los clavos. Cada inhalación y cada exhalación que Jesús hizo en esa cruz fue una tortura, y lo hizo por amor. Le costaba respirar, y en ese momento, por increíble que parezca, hizo lo que ningún hombre ha sido capaz de hacer. Mencionó estas palabras frente a sus torturadores y dijo, de hecho hizo una oración a Dios y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
gente se pregunta, ¿por qué fueron tan malos con Jesús? Yo no hubiera hecho eso. Pero desconocen y ignoran que el mismo error están cometiendo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? ¿Es un carpintero? ¿Un profeta? ¿Es el hijo de una virgen? ¿Quién es Jesús? Te diré quién es Él. Jesús es del que te burlas cuando no vienes a la iglesia. Jesús es el que lo desnudas cuando no tienes fe en lo que Él dice que tú puedes hacer. Jesús es aquel que escupes cuando tú no oras y no tienes tiempo con Él. Jesús es aquel que golpeas en esa cruz cuando rechazas la palabra que el pastor habla. Jesús es aquel que latigas cuando tú hablas mal de otro. Tú le estás flagelando la espalda. Ese Jesús es el que clavas cuando tú no perdonas a otros por las ofensas que te hacen a ti. Ese es Jesús. Pero también Jesús es el que nos voltea a ver con ojos de amor y te dice: te perdono, porque no sabías lo que hacías, porque no sabías lo que estabas haciendo. Él es el que te conoce, te llama por tu nombre. Aunque conoce los miles de billones de constelaciones y de planetas en el mundo y en el universo, Él conoce todas esas estrellas y las llama por nombre, pero nunca se olvida del tuyo. Es aquel Jesús el que camina contigo una segunda milla y dice: vamos juntos en esto, no te canses, hey, tranquilo, yo estoy contigo. Fácil y ligera es mi carga, fácil mi yugo, es fácil de llevar, no te preocupes, estamos en esto. Jesús es el que venció a la tumba. Jesús es el asesino de la muerte. Jesús no es lo que quieres, Jesús es lo que necesitas. Ese es Jesús. Es Padre, pero también es amigo. Él es el que te alienta cuando tú dices: Señor, ya no puedo seguir adelante. Él es el que te ayuda cuando tus fuerzas se acaban. Él es el que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo, hijo mío, esfuérzate y sé valiente. Él es el cordero, pero también es el león. Él es la puerta, pero también es el puente. Él es el pan de vida, que si tú comes de Él nunca tendrás hambre. Él es el agua viva, que si tú bebes de esa agua nunca tendrás sed. Él es la lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Él es fuego consumidor, pero también es amor. Amor eterno. Él es alguien que tiene muchos nombres, iglesia, y así se relaciona con la gente. Él es Jehová Jireh, mi proveedor. Él es Yeshua Hamashiach, el Dios ungido. Él es Yeshua, mi amigo. Él es la piedra angular que los constructores desecharon y que ahora se vino a ser la parte más importante de toda la construcción. Él es Shalom, mi paz. Jehová Shalom, que cuando yo estoy en agonía, Él dice: tranquilo, mi paz te doy, y la paz que yo doy el mundo no te la puede dar. Él es Adonai, mi gran Señor y amo. Él es Elión, el Dios altísimo, porque no hay otro Dios más alto que Él. Él es el Olam, el Dios eterno, porque nadie lo creó, nunca tuvo principio y nunca tuvo final. No hubo nadie que le diera vida a Él, porque Él era la vida. Él es Emmanuel, Dios con nosotros y nunca nos ha abandonado. Él es Rafa, nuestro sanador, porque nunca nos dejará enfermos. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. Jehová Sidkenu es mi justicia, porque delante de los tribunales Él me va a defender como un abogado valiente que defiende a los suyos. Él es mi justicia. Él es el Roy, el Dios que me ve en mi agonía y en mi dolor, cuando nadie me ve, cuando lloro en silencio, cuando lloro en mi habitación. Él es el Roy que está conmigo. Él es el Shaddai, el Dios omnipotente, porque todo lo puede hacer. Él es Elohim, el Dios creador poderoso del universo. Él es Jehová Nishi, mi estandarte de victoria, que va delante de mí como poderoso gigante abriendo camino. Él es Sabaoth, Jehová de los ejércitos, que considera que Él es el mejor guerrero que jamás pudo haber existido. Él es el innombrable. Él es Yahweh. Él es el gran yo soy. Él es el alfa, Él es la omega. Él es el principio, Él es el fin.
fin. Él es el que era, Él es el que es y el que ha de venir. Él es el gran yo soy, el que es tu pronto auxilio en la tribulación, el que viene contigo y te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es mi amigo, consejero, mi defensor, el que me ayuda, el que me sana, el que nunca me deja, el que me libera, el que me da poder para salir adelante, el que me dice: levántate cuando estás caído, el que me da fuerzas cuando no tengo fuerzas, el que me dice: yo soy tu sustento, el que me dice: todo lo puedes conmigo porque yo te fortalezco, el que dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el que ha matado a la muerte, Él es el que ha asesinado a la muerte, Él es el que ha llevado cautiva la cautividad, Él es el que viene desde los cielos y viene desde el monte y dice: tu socorro soy yo, no temas porque estoy contigo. Jehová poderoso, el que perdonó tus pecados, el único que podía hacerlo, el único que estuvo dispuesto a venir a la tierra, a morir por ti y por mí y pagar un precio alto, un precio de muerte, un precio de cruz. Ese fue Jesús, el único que quiso hacerlo, y resucitó al tercer día y ahora vive, no está muerto. Él vino a dar vida a lo que estaba muerto. Él es Jesús. Él escogió los clavos por propia voluntad. Nadie lo obligó, nadie le quitó la vida, Él la entregó. Él escogió los clavos por voluntad para que tú y yo tengamos una vida en libertad. Oh, señores y señoras, hermanos en la fe, no conoces la crucifixión, no sabemos nada de la crucifixión. La ciencia no ha aumentado lo suficiente para poder entender lo que Jesús hizo en la cruz. El Creador se clavó a la cruz, humillándose a sí mismo, para que no vivas clavado a tu pasado. Las manos del artista, del creador del universo, fueron perforadas, creando la obra de arte más grande que jamás haya presenciado la humanidad, llamado la cruz. Jesús está en ese monte colgado, en esa cruz, al lado de dos ladrones. Uno lo insulta y blasfema: vamos, si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros de paso. Pero el otro ladrón dice: cállate, tú lo mereces, nosotros merecemos esto. Pero él no ha hecho ningún mal. Y se dirige a Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. La palabra acuérdate en el original griego no significa solamente ten memoria de mí, significa ayúdame, ayúdame. Cuando estés en el paraíso, haz algo por mí si puedes. Y Jesús le responde: hey, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo me quiebro porque yo sé que yo soy ese ladrón. Yo soy ese hombre que negó a Jesús, que tal vez ese ladrón en algún momento tuvo la oportunidad de cambiar, que su madre le hablaba de un camino nuevo o de una vida nueva, pero nunca hizo caso. Tal vez su padre, o tal vez sus amigos, o tal vez Dios mismo estaba hablándole en toda su vida, pero él decidió tomar sus propias decisiones, haciéndose dueño de lo ajeno.
Yo soy ese hombre también. Yo me identifico con él, porque yo no merecía ser salvo. Todo estaba perdido, pero este hombre en el último momento pidió perdón de corazón, se arrepintió. Lo único que hizo fue reconocer a ese hombre desfigurado y ver, aún en su proceso de desfiguración, ver el rey que estaba dentro de él. Él reconoció su poderío y su reinado. Lo único que necesitas es eso. Este hombre no vino a la iglesia, nunca dio una gran ofrenda, un gran diezmo, nunca lo hizo, nunca fue bautizado, nunca fue a un encuentro, nunca fue a un retiro, a una conferencia, nunca asistió a Comunidad Vid. Pero sin en cambio Jesús le dijo: hey, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo único que necesitabas era reconocer tus fallas y aceptar que yo soy tu único Salvador. Tengo sed, dijo Jesús. Tenía sed. Y el Evangelio de Juan dice que le acercaron una vara de hisopo, mojaron una esponja en la punta y le dieron a beber vinagre. ¿Por qué el Evangelio de Juan diría un dato tan insignificante? ¿Qué significa el hisopo? Quiero que veas esto conmigo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba a ser visitado por el ángel de la muerte, Dios le dijo: pondrás en los dinteles de tu casa sangre de cordero con un hisopo. El hisopo representa la protección de la muerte. En el Antiguo Testamento, para limpiar a los leprosos, en la ley de Moisés decía que debía ser con un hisopo. En el Salmo 51, el rey David, después de haber adulterado y de haber pecado, le dice a Dios: purifícame con hisopo y quedaré limpio. El mismo instrumento que se usó para poner la sangre del cordero en los dinteles de las casas, el mismo instrumento que se utilizó para limpiar a los leprosos en la ley de Moisés, el mismo instrumento que se usó para limpiar el pecado de un adúltero, es el mismo instrumento que se usó para tocar los labios de Jesús en el último momento, en sus últimas palabras, antes de pronunciar la palabra tetelestai. Todo se ha hecho. Consumado es. Se terminó. No hay nada más que agregar. La obra está hecha. Y en ese momento expiró y Jesús murió. La palabra tetelestai tiene un trasfondo histórico poderoso, porque la palabra significa, en el área comercial, significaba cuando alguien cerraba un trato comercial y pagaba esa deuda, al final de la factura, por así decirlo, del documento comercial se ponía tetelestai. Todo está pagado y no hay nada más que pagar. No hay deuda. Inclusive cuando los esclavos salían a hacer algo, o los siervos de sus amos salían a hacer una misión y regresaban con éxito, ellos regresaban gritando y diciendo: tetelestai, la obra que me mandaste a hacer está hecha, y está hecha con éxito. Pero hay algo muy importante en la palabra tetelestai. En el ámbito judicial, la palabra se utilizaba para cuando un preso había cumplido su condena y había salido libre. Cuando el preso salía libre, los guardias le decían: hey, tetelestai, tu condena ha sido pagada, ahora eres libre y no hay nada
que te detenga en este lugar. Hay alguien aquí que necesita escuchar esta palabra. Tetelestai. Tu error, tu falla, tu condena ha sido pagada. Lo que tú hiciste, en lo que tú cometiste ese error, ese adulterio, esa fornicación, ese intento de suicidio, ese abandono de hogar, ese divorcio, eso que tú hiciste, ahora fue pagado. Hey, escucha, tetelestai, todo está cubierto, toda deuda está pagada, no debes nada, ahora eres libre. Hey, tetelestai, todo está terminado, no hay nada más que agregar. No tienes que irte de rodillas a la villa, no tienes que ir y hacer un sacrificio para que Dios te vea. Él dice: todo está pagado, no hay nada que hacer. Es más, no tendrías ni que orar, ni ayunar, ni leer la Biblia para poder ir al cielo. Lo único que tienes que hacer es creer en su sacrificio. Oramos, leemos y ayunamos porque sabemos que es agradecimiento y tenemos una relación con Él, pero no lo hacemos para ser salvos, lo hacemos porque somos salvos. Tetelestai. No hay nada que puedas agregar al sacrificio de Jesús. No malbarates su sacrificio, porque Él lo hizo por ti. ¿Por qué te sigues culpando? ¿Por qué sigues diciendo que eres culpable? Estás malbaratando el sacrificio del Dios Todopoderoso. Jesús está muerto en la cruz, y los soldados, para asegurarse de que estaba muerto, le atravesaron el costado. Y dice que agua mezclada con sangre salió. Esto se conoce médicamente como un derrame pericárdico. Todo el corazón se llenó de agua, los pulmones se llenaron de agua por toda esa tortura. Ya no había sangre que bombear. Cuando perforan el costado, sale agua mezclada con un poco de sangre, hasta la última gota. Y esto me recuerda al versículo que Jesús decía: el que cree en mí, de su interior, de su corazón, brotarán ríos de agua viva. ¿Entiendes eso? Estaban saliendo de su interior, de su corazón, agua viva para la humanidad. Adán, al ser herido en su costado, nació Eva. Jesús, al ser herido en su costado y salir agua, dio vida a la iglesia. Escucha esta frase: cuando mueras, muere vacío. No mueras lleno de tus sueños, de tus ideas, de si hubieras. Dalo todo. No te quedes con nada. No te quedes con nada. Para recibir el regalo de la cruz, para recibir el regalo de la crucifixión, debes estar vacío. No estés lleno de ti, de lo que tú crees, de lo que tú piensas. Muere vacío. No te lleves nada. No te los hubieras a la tumba. Hubiera hecho esta empresa, hubiera creado esto, hubiera orado más, hubiera ayunado más, hubiera predicado esta predicación, hubiera. No te lleves los hubieras a la tumba. Le hubiera llamado a mi papá, le hubiera llamado a mi madre, hubiera perdonado a mi esposa, hubiera ayudado a mis hijos. No te lleves los hubieras a la tumba. Cuando tú mueras, muere vacío, así como Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, que hasta la última gota de su sangre derramó. ¿Hay algo más valioso que tu vida? No. Tu vida vale la sangre de Jesús. Y ahora sabes lo que eso significa. No es un amuleto, no es un cliché. La sangre de Cristo tiene poder. Así que ponte de pie y quiero que vivas tu vida al máximo. Que te vacíes, a modo que puedas decir: tetelestai. No hay nada más que agregar a esta obra. Todo está hecho, Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Recíbeme en tu paraíso. Si hay alguien aquí que quiera pasar aquí enfrente,
aceptando el sacrificio de Jesús, agradeciendo el sacrificio de Jesús, por favor, pasa aquí enfrente, iglesia. Ese es el momento y el acto público simbólico que representa nuestra decisión de seguir a aquel que lo dio todo por nosotros.